Libro de Joel, capítulo 2, versículos 2 y 13. Joel chapter 2, Estaré predicando bajo el tema verses sin 12 and arrepentimiento no hay perdón. Topic is, without repentance, there is no forgiveness. Por ahí es que vamos. That's where we're moving. La palabra se lee con la comunión Padre-Hijo y Espíritu Santo, con Word is read. máxima reverencia. The communion of the Father, Son, and the A Holy Spirit, Cristo. with all reverence to Christ. Dice así: por eso pues, Therefore, ahora dice Jehová, says the Lord, convertíos a mí turn to me, con todo vuestro corazón, turn to me with all your heart, con ayuno with fasting, y lloro with weeping, y lamento. with mourning. Subraye eso allí. Can you underline that? Versículo 13. Verse 13, Rasgad vuestro corazón so rent your heart y no vuestros vestidos, and not your garments. y convertíos a Jehová vuestro Dios, Return to the Lord your God, porque misericordioso es for he is y gracious clemente, and merciful, tardo para la ira y grande en misericordia, anger and great y que se kindness, duele and he del relents castigo. from doing harm. Me llama mucho la atención, What calls my me attention, imagino que usted también, and I believe to you too, este tipo de arrepentimiento. this type of repentance. Hay dos cosas que son imprescindibles There are two things that cannot be missed para la salvación, y usted debe conocerla. for salvation, and you should know them. Número uno, Number one, arrepentimiento repentance de todo corazón. with all your heart. Y número dos, Number two, la fe. the faith. Cuando se predica de la fe, no se puede obviar el arrepentimiento. When we Es un talk error about faith, de muchos predicadores. we should never skip the repentance. Y cuando se predica del arrepentimiento, tampoco se puede obviar. And when we preach fe. about repentance, we cannot skip En the otras faith. palabras, estas dos frases, So these two estas dos words, palabras these two phrases son inseparables are inseparable, y son necesarias. and they are necessary, No importante, not just important, porque importante puede ser cualquier cosa. because anything could Pero be cuando important. hablamos de que algo es necesario, But when we say that estamos hablando de que algo es imprescindible. O sea, como el aire que respiramos, como el agua, something we cannot lack, como los alimentos. like the air that we breathe, like the water, like the food that we eat, Que el género humano no puede vivir sin esas cosas. that the humankind cannot live without them. Un arrepentimiento de todo corazón, A repentance with all your heart, con ayuno y lloro y lamento. with fasting, crying, and lament. Un alma que viene compungida, A soul that comes viene touched, triste, sad. siente un dolor por haber ofendido They feel the pain a un Dios for which santo. they have offended Y por eso such a holy God. me llama la atención That's why it calls my attention. el versículo 12. Verse 12. El problema del hombre, The issue of the man, desde el principio hasta ahora, siempre ha estado en el corazón del hombre. since the beginning, has always been in their heart. Dios quiere God un corazón wants a heart honesto, sincero. that is honest, sincere. Ahora, esta palabra Now this word que tiene mucho valor that has a lot of value y es importante and is important que usted y yo conozcamos. for us to know. La palabra clave aquí sería convertir. The key word here will be convert. Esta palabra significa cambiar, transformar, mudar. This word means to change, transform, to move. En el contexto bíblico, In the biblical convertirse
significa cambiar de naturaleza pecaminosa Converting a la naturaleza means que engendra to change el Espíritu de from the Dios. sinful nature to the nature that is given by the Holy Spirit of God. Es decir, un cambio de corazón So a change of heart y un nuevo nacimiento. and a new birth. Preste atención Please pay attention porque vamos a adentrarnos because we're going to go en la profundidad de esta palabra this word, arrepentimiento. repentance. A ver qué dice la Biblia y a ver qué dicen los hombres. What the Bible says and what the man says. Esto significa también This also means hacer que alguien o algo se transforme To make en some- algo distinto or something de lo que era. transform from something completely different to what they were before. La palabra convertir es sinónimo de transición. The word convert means a synonym of transition. Está tremendo esto. This is incredible. Esta palabra significa acción y efecto This word means action, de effect, pasar de un modo de ser Of a going- otro distinto. from one state of being to a different one. Sinónimo de cambio, otra vez la palabra mudanza, Of change, transformación, metamorfosis. moving, metamorphosis. Bueno, si hablamos de transición, If we're talking about transitions, estamos hablando de mudanza. we're talking about moving. En otra palabra, en el arrepentimiento, So, uno repentance- sale, otro entra. One goes out and one goes in. Alguien se muda Someone moves de esa casa, from that house. pero esa casa no queda vacía, But the house sino que entra ¿qué? Does Otro. not stay empty. Someone else comes in. Si usted quiere más información, If you want more information, vaya a Marcos capítulo 3, versículo 27 go to Mark chapter 3, y verse vaya a Mateo capítulo 17. 12, versículo 43. Matthew chapter 12, verse ¿Quiere tomar 43. nota? El hombre que no conoce a Dios, obviamente, The man that does está not know habitado por God demonios. Aunque usted lo vea con corbata, is trajeado. inhabited by demons, although you see them well ¿Por qué? dressed. Porque alguien nos controla a nosotros que usted no lo puede ver. Because someone who we cannot see controls Nosotros us. actuamos por nuestro pensamiento. We act through our thoughts. Esas son informaciones muy importantes. That's some important information. Es decir, el demonio sale The demon leaves y entra Cristo. and Christ comes in. Eso es el arrepentimiento. That is what Digamos, repentance cuando el is. arrepentimiento es When de corazón. repentance Porque hay montones de is gente, hermano, truthful. Because some people que aceptan a Jesucristo, accept Jesus Christ, pero su vida sigue igual. but their life remains the same. No se ven frutos dignos de arrepentimiento. We don't see the fruits that are Entonces, worthy of ¿dónde repentance. está el fruto So where is the fruit, del arrepentimiento? ¿Dónde está? En algún lado se metió. the repentance? It's somewhere. Cristo quiere evidencia. Jesus wants evidence. Apenas estamos comenzando. We're just getting started. Esta palabra This word, arrepentimiento repentance, significa reconocer sus rebeliones. recognizing our rebellions. Es lo primero. First thing. Hasta que usted y yo no conozcamos So you o and reconozcamos, I don't que es la palabra recognize correcta, que no estamos bien, that we're not good, es imposible it is que Dios obre en impossible usted y en mí. for God to work in us. Segundo, Second thing, confesar sus pecados. confess our sins. Tercero, apartarse del pecado. Number 3, apart. Cuarto, from the sins. volverse a Dios. 4, turn to 5, God. cambio por completo Number 5, a de complete mente. change. Cuando Change hablamos of de mente, mind. estamos hablando de pensamiento. And the mind is the thoughts that we're talking about. Interesante esto. This is interesting. El arrepentimiento es más
que un título. Repentance is more than a Porque hay title. montones de gente que tienen títulos y nunca se han arrepentido. Because people have titles Están robando, mintiendo, They're still lying, inmoralidad, still in etcétera, etcétera. and etc. Así que más que un título, So it's more than a title, más que una credencial, more than a credential, más que ser miembro de tal y cual iglesia, more than being a member of any church, más que un doctorado, more than a doctorate, más que ser un maestro, more than being a teacher, más que ser un teólogo, more than being a theologist, más que ser un erudito, It is more filósofo. being a philosopher. Porque el arrepentimiento no consiste en nada de esto, Repentance does not consist sino of any en of un this, cambio de carácter, but a change actitud of y character, conducta. attitude, and actions. Esto implica This implies un cambio de mente, emociones Change of y mind, voluntad. Wow. emotions and will. Alguien Someone está dentro de mí. is inside of me. Ese alguien dice la Biblia que se That llama el someone, Espíritu Santo de Bible Dios. says is the Holy Spirit of God. Eso es algo That's something sumamente importante. highly important. Dice la Biblia, primera de Juan capítulo 3 versículo 8. 1 John chapter 3 Porque verse el 8. diablo peca desde el principio. For the devil sinned since the beginning. Poquito lo repito. Porque el diablo peca desde el For the principio. devil sinned since Para the beginning. esto apareció el Hijo de Dios para deshacer The Son of God las appeared obras del diablo. to undo the works of the devil. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Anyone who commits a sin, Pues el pecado es infracción for the de la ley, es un delito. an infraction of the law, it is a crime. Y más adelante tenemos más informaciones. And we have more information later. El pecado es la causa de todo hogar Sin infeliz, is de the todo cause divorcio, of every de unhappiness, toda guerra, every de divorce, toda riña, every de conflict, toda envidia, de todo celo, every toda jealousy, avaricia, every todo avarice, pleito, hermano. Añádale todo lo que usted quiera por ahí, toda every traición, argument, every toda betrayal, avaricia. every avarice, Nos faltan palabras. and there will be Es un words. siniestro, hermano. Si la gente Sinister. supiera If people knew realmente lo que significa el pecado, salieran huyendo, hermano. sin really means, they would run away from it Porque trae destrucción. because it brings destruction. No se puede jugar We con el cannot pecado. play with sin. Pon atención con lo que te voy a decir. Please pay attention to this. Millones de personas están en el Millions corredor de la muerte. Of people are on the hallway of death. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, Because más la dádiva de Dios, the payment el regalo de of Dios sin es is la death. vida eterna. But the gift of Es un God problema de is decisión. eternal life. And this is a decision problem. Es un problema tuyo y It is mío. our problem. Quiero ir al cielo. wanna Bueno, go to pues Dios heaven. quiere que tú también vayas al cielo. God wants you to go to heaven. Quiero ir al infierno. Dios no quiere que want tú to go vayas al to infierno, hell. God pero doesn't tú want you lo to go to hell. decidiste. But you decided for yourself. ¿Sabe que hay algo interesante? You know something interesting? Cada vez que tú tienes la oportunidad de oír un mensaje de Dios, Anytime you have the opportunity to hear a message from God, eso significa vida. it means life. No podemos subestimar la palabra de Dios, no, We should never jamás. underestimate the word of God. En el libro de Proverbios capítulo Proverbs 14 versículo 12 dice: 14, al camino 12 que al hombre le parece says, derecho, pero su "The fin path es camino de muerte. Righteous to the man, but its end Como is a aquel path que of death. Aborda un tren buscando el sueño americano It's like someone sin who saber owns que a está train, corriendo en el tren de la Running muerte. after the American dream without knowing they're running in the Hay train of montones de gente que están corriendo are en people el tren de la muerte. running in the train of death. Hay muchos prófugos. A lot of people who are fugitives. Cuando una persona comete un delito When someone commits a crime, y no se entrega they a las don't autoridades, give themselves up to the ¿cómo se authorities. llama eso? What are they called? Fugitives. Dígamelo usted mismo, ¿cómo se llama? What are they called? Prófugo. A fugitive. Hasta que usted no se arrepienta de su Until pecado, you usted repent seguirá siendo ¿qué? from Un sin, prófugo de la justicia you will still divina y be está corriendo en a ese tren que te fugitive lleva a la muerte. Of the divine justice, and you're still running in that train that is leading you to death. Lo que pasa es que The thing es is, como yo le decía a alguien, like I said to someone,
Tú sabes por qué mucha gente no le sirve a Dios. You know why a lot of people don't serve Y God? algunos que están dentro de las casas de Dios Some inside the house of God y están jugando con su salvación are playing with their porque son salvation. incrédulos. It's because they're not Pero si believers. Dios ahora mismo But if God right now nos abriera los ojos espirituales y viéramos las almas cayendo en aquella llama de fuego, no quedará uno sin convertirse, hermano, porque muchas veces somos incrédulos, pero cuando queremos recapacitar, ya es tarde. is, we are non-believers many times, but when we want to recapacitate, Esto no hay que haber un lugar intermedio, un purgatorio, qué sé yo. there No, is no, 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 no. purgatory, there is Eso no lo dice la Biblia. place. The Bible does not register that. Hebreos 9:27 Hebrews dice allí 9:27 says que está establecido por Dios, no por el hombre, que el hombre muera una sola vez. that the man shall die Y once, después le espera qué? and then Le espera el judgment juicio. awaits them. Por eso es que mientras usted está vivo, That's why while you're alive, usted tiene esa facultad, usted puede hacer lo que le da la gana. You have the Quiere faculty, emborracharse, you can do whatever you wanna quiere do. drogarse, If you wanna quiere be drunk, tener dos mujeres, you wanna have two women, quiere estar en los billares, you wanna quiere be estar en los casinos. in the Usted es un casinos. agente libre. you are a free agent. Eso es un don, diríamos. That is a Eso es gift. una libertad, pero el problema es que esa libertad But that que Dios nos ha freedom- dado a nosotros muchas veces no le damos el uso correcto. that God has given us, we give it the wrong use. Ahora tú decides Now you porque tú decide estás vivo, because pero you're cuando tú alive. mueres, ahora tú no vas a decidir, But when ahora you decide die, otro por ti. You won't decide. Ahora tú someone no puedes ir a else. billar, You can't go tú to no the puedes ir casino. del amante, You can't go to your lover. porque ya tú no puedes hacer lo que quieras. Because you can't do Mientras whatever you estamos want. vivos, sí. While we're alive, yes. Pero eso que usted ve personas que Dios no existe. People saying God doesn't exist. Claro, porque si una persona dice que Dios no Of course, if existe, they say God doesn't exist, ¿en qué categoría cae esa persona? in En what una persona category sin ley, do they fall into a category un hombre of people sin ley, without law? una mujer sin ley. A man, woman No hay un without law. freno, no hay una ley, no respeta las leyes de Dios. They don't respect the laws of God. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Are we understanding? Todo está regido por leyes. Everything is led by laws. Pero aquel que no cree en Dios, pues But mucho he menos va a creer en sus Who leyes. doesn't believe in God and is not going ¿Estamos to claros o believe no? in His law. Así andaba yo antes, cuando That's no how conocía a I was Dios. walking when I didn't Yo know andaba God. pisoteando las leyes de I was Dios. stepping over His laws. Lo hacía en ignorancia. I was doing it in ignorance. Pero después que conocí la But verdad after I knew y the la verdad de truth, Cristo, and the entonces truth yo is procuro Christ, caminar por I las make leyes sure de Dios, I walk no through the infringir laws, las leyes divinas, not breaking His laws. porque son delitos y traen consecuencias Because terribles, this catastróficas. brings catastrophic consequences. Terrible eso. That's terrible. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. Como aquel que aborda un tren buscando un sueño On a train, americano sin after saber que the está corriendo American dream, en el tren de la misma muerte, without knowing they're on the train of death itself, porque va en la dirección equivocada. because they're going on the wrong direction. ¿Oíste lo que te dije? Did you hear that? En el camino donde tú te diriges no es The el camino path you correcto, are walking on, it's es not el camino the de la right muerte. path, it's the path of death. pero el Señor te dice a ti, cambia de The camino Lord hoy, says, change your path today. porque Cristo dijo, yo soy el Christ camino y la verdad, said, y nadie "I viene al Padre truth, si no es por mí. Él es no el one camino, es la verdad, to es la the vida. Father, if not through Him. He is the way, the truth, and the life. Si anda en un camino If you're walking extraviado, equivocado, hoy wrong path, el Señor te llama today the Lord is y calling te you. dice, cambia, He says, change. demóntate de ese tren Get off that train. y aborda el avión o el tren Get o on el the automóvil plane or the car. que se llama Cristo, is Jesus que te va a Christ, llevar a la that eternidad, will lead a you vivir con Él to por eternity, toda la vida. to live with Him for all eternity. Terrible, hermano. It's terrible. Así como usted lo escucha, Just like you're hearing it, tenemos más informaciones del cielo. we have more information from heaven. Todos nosotros antes de arrepentirnos estábamos before corriendo en ese tren de la muerte. We ¿Sí o are no? running on that train of death. El Señor dice en esta hora, But the Lord says in this hour, convertíos con todo vuestro corazón.
Convert with all your con heart, ayuno, lloro y lamento. fasting with weeping and mourning. Rasgad vuestro vestido. So rend your heart Wow. and not your garments. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Rend your heart and not your garments. Terrible. El verdadero arrepentimiento The true repentance, es importante. it's important. Tenemos ejemplo, hermano, We have examples del valor que tiene of the value el arrepentimiento. that repentance has. Es una de las doctrinas más fundamentales que tiene la Biblia. It's one of the most fundamental ¿Por qué? doctrines the Bible has. And why? Porque que si no hay arrepentimiento, no There's no repentance. hay salvación. There is no salvation. Si no hay arrepentimiento, no hay Without perdón. repentance, there's no forgiveness. Tenemos que reconciliarnos con We must Cristo reconcile ourselves with para que Christ. entonces venga la paz y Él venga el perdón y venga So la that the salvación. peace, the salvation can come. Tenemos un ejemplo We have an example de lo que es el arrepentimiento. of what repentance is. Dice en el libro de Jonás capítulo 3 versículo 4, y comenzó Jonás a entrar 3, por la ciudad 4 says Jonah started to go y a into the predicar city. diciendo: de aquí a 40 días Preaching. Nínive será que destruida. Here to 40 days, Nineveh will be destroyed. Un mensaje terrible, A terrible message. repitiéndole el Repeating mismo mensaje the same message por 40 días. for 40 days. A veces usted se pregunta, pero ¿y por qué Dios Sometimes you ask yourself, why en does algunos God, capítulos in some chapters, repite una frase He repeats 3 y the 4 phrase veces? Yo me la preguntaba 3, antes. 4 ¿Sabe por qué? times. Porque You el know asunto why? es que el problema no está en Cristo, el problema está en nosotros. the problem is in us and not Christ. Y por eso Cristo en su misericordia He in His mercy te dice hoy: ven a tells you Cristo, today, y come to mañana Christ. vuelve y te lo repite, Tomorrow y he'll mañana do it again. vuelve y te lo repite. and after He repeated again. Así entró That's how el profeta the prophet Jonás Jonah entered, predicando preaching ese evangelio that tremendo, gospel. hermano. It's incredible. Es interesante It's interesting entender esto. to understand this. El versículo 5 hace una declaración tremenda. Verse 5 has a great Dice allí: y declaration. los hombres de Nínive, me gusta esto, creyeron. And the man of Nineveh Ahí es que está el believed. problema. And that is the problem. Aquí aparece la palabra fe, We have the word faith here, porque la palabra fe significa que creer. because faith means to believe. Tiene que ver, la palabra fe tiene que ver con tu The relación word con faith Dios. has to do with your relationship creer. with God, believing in Him. Pero la palabra arrepentimiento The significa word cambio. repentance means changes. Dice versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios The man of Nineveh y believed in proclamaron God. que, oye bien, They iglesia, proclamaron que ayuno, proclaimed a y se fasting, vistieron de silicio and they clothed desde el themselves mayor hasta el menor. with, from de the ellos. smallest to the biggest one. Hay un principio, There's a principle here, hay un principio muy importante very important, que no se debe obviar. that should not be skipped. En el arrepentimiento In the repentance, es importante decir esto, it's important to say this, porque para que una persona because for pueda someone arrepentirse, to primero repent, tiene que humillarse, first of all, they gotta humble themselves. tiene que bajarse del caballo, Has to get off that horse. porque Dios no trabaja con gente orgullosa, altanera y que Because piensan que God todo lo saben. does not work with prideful De esa people gente está lejos, who muy lejos. They know it all. He is far from those people. Pero me gusta lo que sigue diciendo: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive It says that the y se news got to the king of levantó de Nineveh, su silla. and he got from the Y me chair, gusta lo que dice: y se despojó de su and it vestidura says that he took off his o de clothing. su vestido. His clothing. Aquí entra otro elemento. Another element. Hay gente que quieren arrepentirse, pero People quieren want to vivir con todo su repent, coroto encima. But they want to live with everything they have. Si te arrepentiste y tú no You soltaste repented and you todas didn't esas let cosas go, que desagradan a the Cristo, pues things that usted are no se ha not convertido pleasing to todavía. Christ, you have Tiene not que haber un despojo. There has to be Tiene que despojarte de la mentira, de la falsedad, from de la the inmundicia, falseness, de los from malos the worldliness, pensamientos. from the bad thoughts. Hallelujah.
Tienes que despojarte de ese vestido de inmoralidad que está provocando a los hombres de Dios, que está provocando al hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Tienes que cambiar de vestimenta. You have to change your clothing or your garment. Se bajó de su silla, de su reino. He got off his reign, his chair. Este rey fue sabio porque dijo, mira, He was wise because he said, la "Look, salvación tiene más valor que cualquier trono aquí en la tierra, que cualquier cosa sublime aquí en la tierra, porque las cosas sublimes aquí en la tierra son abominación ante los ojos de Dios. Todo eso que usted ve por ahí, que para ellos son maravillas, que ninguna maravilla. the things that we see here that are wonders to us are not really wonders." Y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué significa esto? Se humilló hasta lo sumo. On ashes. So he humbled Y himself. Dios se agradó de esa actitud. And God was pleased in his actions. Versículo 7. Oiga, voy a poner las cosas ahora. El versículo 7 dice: It says, e hizo proclamar y anunciar en Nínive and he proclaimed por in Nineveh mandato del rey as a command from the king y de sus grandes, and the great diciendo: one, saying, hombres y animales, Men, bueyes y ovejas, animals, no gusten cosa alguna, sheep, no se le dé alimento ni beban qué agua. feed anyone nor drink water. Escuche el Listen. contraste Look at the contrast del verdadero of arrepentimiento a true al repentance arrepentimiento del siglo to XXI. the 21st century repentance. La gente hoy se arrepiente, el que roba sigue robando, el que miente sigue mintiendo, el chismoso sigue The chismeando. gossiper is still Todo gossiping. no se ve un cambio. We don't see a change ¿Por qué? Porque es apariencia. because it's just an appearance. Dios no quiere que tú te rasgues God doesn't tu want vestimenta, for no. you Dios quiere to que tú te rend your clothing. rasgues He el wants corazón, to render your que está heart duro, that que is está hard, insensible. that is insensitive. Pero el Espíritu de Dios quiere But the ablandar Holy Spirit of ese God wants corazón. to soften that heart. una convocatoria. A calling. Todo el mundo Everyone a arrepentirse. Versículo 8 to dice: repentance. Verse 8 says, si no cúbranse de silicio, hombres y animales, "But cover yourself y clamen al Dios fuertemente, and cry out to y God, conviértanse cada uno each one of you, de la rapiña que hayas en sus manos." from whatever it is in your hands." Terrible, hermano. It's terrible. Y me gusta And I like la expresión the expression que utiliza el escritor sagrado en el versículo 9. Dice: ¿quién? La pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios if God will turn y his se face away, apartará del ardor de su ira? he will depart from Y the no pereceremos. his Claro, anger, no van a perecer. and we will not perish. En un alma que se convierta con Of todo el course, corazón a soul who converts no with all puede their heart, perecer they will not jamás. perish. Y me gusta, escucha esto. And I like here, Oye lo que dice este versículo. look at what Y this me verse gusta. says. I like El versículo 10 dice: y vio Dios. And God saw, ¿Qué fue lo que Dios vio? what did God see? Un arrepentimiento con lloro, lamento, hermano, con humildad. With humbleness, Todas las características de un verdadero arrepentimiento, hermano. Hoy vienen la gente masticando chicles a arrepentirse a un altar. Y usted lo ve con los ojos observando, mirando, hermano, que no sienten nada. they don't feel anything. Hallelujah. Esa es una señal That is a sign. de verdadero arrepentimiento. El dolor tan grande The pain te that lleva a is un great. sentimiento que tú tienes que llorar, aunque tú nunca hayas llorado. Aquí los hombres lloran, pero lloran pidiendo They perdón cry al Dios asking del for cielo. forgiveness of God. No por humillación, porque Dios no humilla a nadie. Not humiliation, because God does not humiliate anyone. Ese es el verdadero arrepentimiento. That is the true repentance. Terrible, hermano. It's terrible. El mismo Jonás, Jonah himself, que le dio directrices
that God gave him the direction, y no cumplió and he did not con fulfill esa directrices those instructions he received. y fue a parar en el vientre de un gran pez, He ended up in the womb a lo of a más great profundo, fish, a lo más profundo de la mar. in the deepest parts of the ocean. En otras palabras, Jonás se arrepiente en el vientre de un gran pez. Repents in the Y él womb dice en el of a versículo fish. 7, And he says in verse 7, cuando mi alma desfallecía en "When my mí, qué soul lindo esto. was failing me, Me acordé, oye, me acordé de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque el que se aparta de Dios se olvida de he Dios. who O es lo que abides dice from él. God, they forget about him, Como él se apartó, un hombre de Dios, pero él se olvidó de Dios. Pero ahora about him. But now que aparece en el gran pez, that he's in the en lo sea más of fish, profundo de la mar, ahora él dice, me recuerdo, me recuerdo de la misericordia, se recuerdo que debí estar muerto y estar vivo. Oh, dead, but I'm wow, alive. ¿ah? Me recuerdo. I remember. Y dice, me acordé de Jehová It says, I remember the Lord, y mi oración llegó a ti and my prayer got to you en tu santo in your templo. holy temple. Y por esa oración Dios dio orden al pez y el pez lo vomitó en la playa para cumplir el propósito que Dios había determinado. Así que no importa que tú huyas a Nínive, no importa que tú huyas al norte, al sur, al este, al oeste, el pez te alcanzará. That fish will reach you Hay un propósito. because there's a purpose. Y a veces estamos huyendo al propósito. A veces le estamos corriendo al Sometimes we're running from propósito. the purpose. Oiga cómo cambió el lenguaje. Look at how the language turned. Cuando yo leí esto, hermano, When I read this, yo dije verdaderamente que el que lee la Biblia truthfully, those who read the Bible y aplica estos consejos nunca en la vida va a revelar. and apply this to their lives, they will Oiga never las palabras slip. que salieron de la boca de Jonás. Look at the words that came out of the mouth of En el Jonah. capítulo 2, versículo 7. Chapter 2, verse 7. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, Those who follow su misericordia abandonan. vanity of Wow. illusions, they abandon ¿Oíste his eso? mercy. Los que siguen Those who follow las vanidades ilusorias, those su vanities, misericordia no illusions, tiene valor para ellos. His mercy has En no otras value. palabras, la vida no tiene valor para ellos. El amor no tiene valor, la paz. Love has no mercy. Peace has Porque no esto no mercy. lo puede dar el hombre. Because it's not given by men. Se olvidan de la misericordia. They forget Se about the olvidan del mercy. amor de They Dios. forget about the love of God. Por las vanidades ilusorias. Because Por las of cosas que son vanities. efímeras, que son Things that transitorias. are ephemeral, that are transitory. Oh, cómo habla la Biblia, hermano. Oh, how the Bible speaks. Mira, honestamente, yo no me arrepiento cada vez que predico tu mensaje. Honestly, Porque ya lo hice una vez, pero yo vuelvo y me arrepiento si tengo que I did it arrepentirme. once, but if I have to repent again, I do it again. A su nombre. Glory Sonríe to que Cristo God. te ama. Smile because Jesus loves you. Esto es la palabra de Dios, ¿sabe? This is the word of God. Seguimos con las informaciones del cielo. No son estos noticieros This is the mentirosos news from que están heaven. dando noticias It's not like the news falsas people que who tienen la are gente, always hermano. giving false news Muchos and han perdido hasta la mente porque people están have lost enfocados their en la minds. noticia terrenal. ¿Por qué no te enfocas en la noticia don't del you cielo? focus ¿Por qué no te enteras on lo the que está news pasando en from el cielo? Que heaven? estamos a punto de ser raptados de What esta is tierra. Que tú happening? estás mirando las cosas que están aconteciendo. that you're seeing the things that are happening. Oye lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice allí, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, le alcanzará que la He who misericordia. covers his sin will not reach mercy, but those who apart from it will reach it. Terrible, hermano. It's terrible. Permítame decirle, Let me tell you esta es otra información valiosa. another valuable information. El pecado The sin, nos constituye enemigos de Dios. it makes us enemies of Wow. God. ¿Cómo es eso? ¿Usted cree que Dios está contento con lo que tú estás haciendo y con lo que yo estoy haciendo? God is happy with what we are doing, ¿Tú crees que está aplaudiéndonos? that He is clapping? No. No. Entonces,
Si yo me constituyo So if I en un constitute enemigo de Dios, myself an enemy of God, entonces yo tengo que hacer la paz con Dios. I have to make peace. Porque al with fin y God. al cabo el que va a salir perdiendo soy yo, porque Dios no tiene nada que perder. Because God has nothing to lose. Nosotros somos los que necesitamos We are the ones who need a Cristo. Christ. Pero honestamente, But honestly, yo no quiero ser enemigo de Dios. I don't want to be an enemy of God. Mire, sinceramente, Honestly, sincerely, tengo que decirle esto. I have to say this. En días atrás le decía en un mensaje 3 days ago, I said in the message que nosotros somos santuarios y que Dios that we are the sanctuary habita and that God dentro de cada uno de nosotros. abides in each one of us. Pero esa persona espiritual que está dentro de mí, That spiritual person within en mi me, corazón in y my en mi heart, mente, in my mind, cuando yo me veo en un aprieto, when I see myself yo no stuck tengo que somewhere, llamarlo. I don't have to call him. Yo solamente tengo que comunicarle have la to necesidad que tell him tengo the con need fe, that porque I have. estoy hablando, Faith, because mi I'm espíritu está hablando My con el spirit Espíritu de Dios que está dentro de mí. speaking Y with qué the Spirit lindo, of God, hermano. who is Mire, inside yo me. se lo puedo testificar a usted. En el instante que yo digo, oh, Espíritu instant I Santo, say, mira, Holy me Spirit, siento así, me I siento así. feel En el like this. instante The instant recibo, hermano, la I sanidad. receive Eso that es healing. increíble, hermano. It's incredible. Te ven en un aprieto, te ven algo. You're stuck in something, in a problem. Cristo, Christ tú nos has dado el Espíritu Santo de Dios has given us a Holy Spirit of para God. que nosotros no estemos solos. For us not to Tú eres be alone. el consolador. He is the counselor. Como yo le decía a alguien, si tú no sientes que el Espíritu de Dios te está redarguyendo, entonces arrodíllate, llora, gime porque algo está pasando en tu vida, porque el que se arrepiente con todo el corazón, dice mi Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 37-38, dice que el don del Espíritu Santo viene, inmediatamente se muda a tu casa y comienza a vivir It dentro moves de into ti. your home and he starts to live inside of you. Esa es la señal That is the sign del verdadero of a arrepentimiento. true repentance. Porque la gente comienza a darse cuenta People notice que tú eres muy distinto. that you are very different. Tú hablas muy You diferente. speak differently. Tú te vistes diferente. You dress differently. Tienes un carácter. You have a character. Tu actitud, Your attitude, tu comportamiento te delata. your behavior Y talks donde about quiera it. que tú te metas, So wherever you go, la gente va a decir, ese es un people hijo de will Dios. say that is a child of God. Tú no tienes que salir con un sign You aquí, don't have a sign un letrero. on your head. Yo soy cristiano, I'm nada a de eso. Christian. None of that. La gente puede leer People could read que hay una persona espiritual that there's a spiritual que camina person dentro de ti. that walks in you. Tus palabras son como miel. Your words are like La honey. prudencia, aún The en el prudence. manejo, conduciendo en las calles. How you drive. A veces tú andas con una persona que no es cristiana y como que se asusta. Oh, porque tú le cedes el paso a la gente. Y si alguien, ¡ale! Qué lindo, hermano, qué How lindo. beautiful. Comprensivo, Comprehensive. muchas veces tolerante. Tolerant. Ese amor que emana dentro de love ti. that lives Que in tú you. ves la gente que siente el dolor See people ajeno del otro, hermano. Que tiene compasión por la gente porque te ha arrepentido antes. A ti no te importaba nada. Before you didn't care about anything. Porque el Satanás le pone un corazón, hermano, insensible. Because Satan places an insensitive heart in people Un corazón insensible no valora that does not la cosa value eterna. the eternal things. No, hermano. No. Ahora estamos entendiendo la profundidad. Now we understand the depth, La profundidad how deep que tiene el arrepentimiento. ¿Y dónde dice la Biblia is, and where in the Bible que nosotros nos constituimos do we enemigos de find Dios? that we become enemies of God? Oye lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaiah 59, He aquí, verse 1 and 2. no se ha cortado la mano de Jehová para The hand salvar, of God has not been cut to save, ni se ha grabado su oído para oír. nor his ear has been. Pero, hay un pero,
close to Him. Pero vuestras iniquidades However, you han hecho que división. have created Tú division. estás dividido You're divided porque esa relación because that no es relationship fructífera. is not fruitful. Está en división. It's in division. Pero no solamente en división, división entre vosotros y vuestro Dios y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros para no oír. Ha ocultado su rostro para no oír. No está contento. To not hear, he is not happy. Eso es que cuando el hombre se vuelve It's like when the man turns back a Cristo, Cristo se to vuelve Christ, otra Christ vez. turns back to him. En Adán encontramos la muerte, Adam we found death, pero en Cristo encontramos la but in vida. Jesus we found En Adán life. encontramos la maldición, pero en Cristo encontramos la bendición. En Adán encontramos la muerte, pero en Cristo encontramos la vida. Ponte sobre tu pie y no te olvides del tema de este mensaje. Sin arrepentimiento de corazón no puede haber perdón de pecado. Padre eterno, Heavenly Father, he predicado tu palabra we preach your word tal como la pusiste en mi just corazón. like you placed it on my lips. Así la medité, así pasé tiempo hablando contigo I spent hours speaking to you y orando para poder traer este mensaje. hours to bring this message. Señor, te pido en esta hora And I ask you in this hour que tu Santo Espíritu compunja that your las Holy almas. Spirit moves the soul. Que tu Santo Espíritu, oh That Dios, your Holy Spirit, God, redarguya moves aquellas vidas. those lives. Oh Dios mío, Padre eterno, Heavenly Father, aquí estás tú. you're here. Si alguien está corriendo en la dirección If equivocada, anyone Él is te running llama. in the wrong direction, Él te llama. Es necesario it is necessary el arrepentimiento de todo corazón. repentance from all your heart. No te dejes intimidar. Do not be No creas que tú estás bien cuando estás mal. don't feel like you're good when you're not. A veces Sometimes esas ofensas, those offenses esos delitos que nosotros lo llamamos pequeños, that we call them small, porque quizá no es un adulterio, un crimen, pero quizá una mínima ofensa a tu hermano, maybe the minor offenses that we una falta de perdón a tu hermano, a tu hermana, a tu pastor, to al your líder. leader, to the pastor, to your brother or sister. Tú has logrado todo, You achieved it all. has logrado tener una empresa, una familia, You have a business, a family. has logrado tu sueño, You have achieved your dreams. pero hay dos tipos de sueños. But there are two kinds of dreams. Hay un sueño terrenal There's one y hay un sueño espiritual. and there's the spiritual dream. Yo quiero decirte en esta hora, I want to tell you this hour, tú que me ves a través de las redes, de esta plataforma, una visión más allá de la frontera, que te sientes con un vacío, that you feel this void, aunque haya alcanzado la fama, la riqueza y el poder, although you would reach y ha tenido logro en todas estas cosas, everything you want, pero no ha podido superar but you haven't been able to algo simple, overcome un the simple existence. perdón. Ahí se te tranca el juego, porque no es Because it's not lo que tú logres en la vida, es lo que tú superes. Óchelo bien. it's what you overcome. Aquellos que se afanan, For those who worry, que buscan la fama, el poder para ser reconocidos that they look for por the todos los fame, hombres aquí en la tierra, pero en el cielo nadie los conoce. for people on Aquí the earth, tienen fama, aquí tienen they poder, have power, fame here,
Pero en el cielo son víctimas. But in heaven they're Víctimas del enemigo, porque se han desviado, han cambiado el camino y se han vuelto al camino viejo, de donde Dios nos sacó. No endurezcas tu corazón. Así dice la palabra de Dios. Y hoy Dios te está hablando, no te hagas fuerte, Do not be the strong. no te resista. Ven al altar junto conmigo, Come to the altar with porque me. soy hombre también y oro para que Dios me libre y me guarde, para que estas palabras no caigan sobre mí. Y por eso clamo y le digo: Señor, yo me arrepiento si hay algo que quizás no me he dado cuenta o no me he dado de There's cuenta. something that I have done that I did not notice. Examíname Examine y me ves en algo and see if there's something en mi ser que no te agrade in me that does not please y you. ayúdame a quitarlo. Eso se llama sinceridad. That is honesty. Si hoy oye la voz de Dios, no te resista. Ven Come to the altar. al altar. Oye, estas son palabras. This is just the word. Sí, son palabras hoy. It's the word today. Pero cuando tú partas de este mundo, But when you move from tú vas a this desear you will desire lo que tú estabas escuchando hoy. to hear what you're hearing now. Porque tú no podrás escuchar un llamado después de la muerte. Porque no lo hay, no hay audiencia. There's no audience after death. El que murió sin Cristo Those es who triste, died hermano. without Christ es lamentable. Porque ya no se pueden hacer arreglos. Ya tú no puedes decir: déjame a la iglesia a oír la palabra de Dios. No, You can't say let me go to church and listen to the word porque ya está decretado. because it will be already Va a un lugar oscuro, tenebroso, que se llama el infierno, aunque muchos lo nieguen. place. Y esos que están negando el infierno van a despertar allí en aquella llama y van a decir: wow, pero cuánto mensaje escuché del infierno, pero yo no creí en él. Y de allá tendrán que salir al juicio, al gran trono blanco, donde allí Dios Where God le va a comprobar will prove uno por uno one by one. toda su ofensa. Allí la cosa que ha estado en secreto, The things that will be allí in saldrán secret, toda la luz. they will come to light. Aquel que era un criminal He who was a criminal y era un delincuente, un fugitivo, was a nunca lo fugitive agarraron porque no descubrieron el crimen y muere en esa condición. and dies in that condition. Allí se va a encontrar con el juez They will see the que judge no acepta soborno. that it does not take ¡Ay, place. santo! Ahora tenemos el abogado que intercede. The lawyer who ¿Has pecado? Ven, aquí está el abogado que intercede the por lawyer ti. is here to Pero ese abogado será tu juez. your judge. Eso es lo que no le gusta mucho. That's what many people don't like. Que ese mismo abogado que nos está defendiendo, que dice la Biblia, la que tú tienes en tu mano, que está a la derecha del Padre, intercediendo día y noche. That he is the one that is interceding nosotros. for you day and night. Pero cuando tú mueres, But when you die, se acabó ese capítulo, se cierra ese capítulo y se abre otro capítulo. Porque la vida no comienza cuando tú naces. La vida comienza cuando tú mueres. this life does Subraya not eso allí. start when you are born, it's when you die. Porque entramos a la eternidad. ¿Dónde que entramos? A la You eternidad. go into eternity. Me gusta lo que decía la alabanza. Allí ya no habrá más lloro, no habrá sufrimiento, ya no habrá más dolor. Allí no habrá guerra, allí no habrá pleito, contienda, There will be calm. disensiones. Allí todo será paz, Everything will be peace there. paz, armonía. Wow. Hermano, yo no trato de persuadirte. I'm not trying to persuade you.
Porque la palabra es la que persuade. Because the word of God is the one. Pero muchas veces hay un demonio que está detrás de las orejas de nosotros diciéndonos, Many no lo times hagas. There's a demon that's telling you, no, don't. ¿Qué do van a that. pensar la gente? What will people think? Es como aquel que era cristiano y va a la universidad y comienzan a llenarle de tontería. They start to bring all these Yo quiero ver si el día del juicio va a estar allí tu compañero de la universidad intercediendo por ti. classmen will be there. No. Interceding for you. No va a estar allí. Allí estarán los ángeles a tu favor trabajando. Angels will be there working. Y dirás tú, valió la pena You will say it was worth. ser vituperado. Allí tú dirás, vale la pena Say it was worth haber sido calumniado. Allí dirás tú, vale la pena haberme apartado de este mundo sucio de inmoralidad. being apart from this world. Allí tú dirás, valió la pena este It sacrificio. was worth the sacrifice. Que en la tierra quizá no pude obtener lo que yo soñé, pero aquí tengo todos mis sueños realizados porque tengo la vida eterna. It's finalized because Wow. I have the eternal life. Terrible. No permita que tu corazón se endurezca. Don't let your heart to be hardened. Si no puedes, pide la ayuda al Señor. If you can't, ask the Lord to help you.